El pasaje bíblico de hoy es Job capítulo 7, el verso 9 al 11. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Las almas que han sido llevadas a la Hades inferior pasan por un tiempo de adaptación durante 3 días en un lugar semejante a un gran hoyo y dependiendo de la gravedad de su maldad y pecado serán trasladados a un lugar distinguido y recibirán castigo hasta antes del gran juicio del trono blanco a excepción de casos especiales. El rol del Hades superior es diferente tanto en la época del Antiguo Testamento como en la del Nuevo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento, las almas que iban a recibir más adelante la salvación estaban a la espera morando en el Hades superior. No obstante, después de que el Señor resucitó y ascendió al cielo, las almas que serán salvas no están en los brazos de Abraham en el Hades superior, sino en los brazos del Señor entrando al paraíso. Por ende, cuando Jesús fue colgado a la cruz y el ladrón de un lado del Señor se arrepintió y aceptó al Señor como su Salvador, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Antes de que el Señor muriera en la cruz y resucitara, todas las almas salvas estaban esperando en el lugar de espera del Hades superior. Ya les explicaré, pero después de que el Señor murió y resucitó, fue al Hades superior. Y así, al compartirles el Evangelio allí, las almas que estaban allí fueron trasladados al lugar de espera en el paraíso. Y cuando una persona salva en estos momentos fallece, va al Hades superior y se adapta unos 3 días al mundo espiritual y luego de ahí pasa al lugar de espera del paraíso, que queda en la periferia del paraíso. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 후에 바로 낙원에 가신 것이 아님을 기록하고 있습니다. 예수님께서는 마태복음 12장 40절에 요나가 밤낮 사흘을 Y las almas de la época del Antiguo Testamento que estaban en el Hades superior también fueron trasladadas al paraíso. Pero la Biblia registra que Jesús no fue de inmediato al paraíso luego de morir en la cruz. Jesús dijo en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Efesios 4, el 8 al 10 registra, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, el Señor, después de que murió en la cruz durante 3 días, fue al Hades superior durante 3 días. Entonces, ¿qué es lo que habrá hecho al ir al Hades superior? De esto, 1 Pedro 3:19 cita, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, el Espíritu del Señor, después de que Él murió en la cruz, fue donde están los espíritus encarcelados y les compartió el Evangelio. Aquí el lugar donde están encarcelados los espíritus es el Hades superior. Jesús fue al Hades superior donde están esperando las almas que serían salvas y les compartió el Evangelio. Esto es porque, tal como menciona Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todas las personas pueden ser salvas únicamente por medio de Jesucristo. Por eso Jesús mismo fue al Hades superior y compartió de Él, quien es el Salvador, para que las almas que han muerto sin poder escuchar el Evangelio también puedan aceptar al Señor. De esto está registrado en varias partes de la Biblia. 1 Pedro 4, del 5 al 6 registra: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí, cuando dice que también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, significa que el Evangelio ha sido compartido también a las almas que están en el Hades superior.
Y Juan 5:28 cita, y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí los que están en los sepulcros se refieren a las personas que murieron y permanecían en el Hades superior antes de que Jesús compartiera el Evangelio. Y Juan 11, el 25 al 26 menciona, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí los que aplican a la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, son las almas que han ido al Hades superior teniendo el requisito digno de ser salvos. Está diciendo que no solamente las personas que creyeron en el Señor mientras estaban en vida en esta tierra, sino también que las personas que han aceptado al Señor en el Hades superior después de morir pueden ser salvas. Esta es la salvación debido al juicio de conciencia. De esto les compartiré dentro de un rato. Hermanos, ¿no han tenido ustedes curiosidad sobre el juicio y el diluvio al leer el Antiguo Testamento? Era tan grande el pecado y la maldad de las personas en la época de Noé que Dios se lamentó de haber creado al ser humano en la tierra y declaró que iba a juzgar con agua y así raer al ser humano sobre la faz de la tierra. En ese momento solo Noé y su familia, es decir, 8 personas, recibieron la salvación del juicio y el agua. Entonces, ¿será que el resto de personas fuera de Noé y su familia fueron todos al infierno? No podemos considerar que las personas de la época de Noé hayan vivido con más maldad que la actualidad en la que está llena de mucha maldad y pecado. Dentro de ellos habrá existido también personas que han buscado de Dios y vivieron en bondad. Por ello Dios ha hecho que de entre estas personas también las almas que pueden recibir la salvación entraran al Hades superior. 1 Pedro 3, del 19 al 20 registra, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor murió y fue al Hades superior para predicar a los espíritus, a las almas que estaban en el Hades superior, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras Dios hacía que Noé preparara el arca, Noé seguía advirtiendo a las personas sobre el diluvio. Y Dios incluso esperó, después de que hizo entrar a Noé y a su familia al arca, esperó a más personas. Aunque esas personas no hicieron caso al diluvio, al juicio del diluvio del que Noé advertía, aunque ellos no pudieron entrar al arca, de entre esas personas, los que tuvieron temor de Dios, los que tuvieron esa reverencia, pudieron ser salvos. Y cuando el Señor fue al Hades superior y les compartió el Evangelio, ellos aceptaron al Señor y así pueden entrar al reino de los cielos. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Las personas que fueron salvas del juicio del diluvio fueron solo 8 personas. Pero si hay una mínima bondad en la conciencia, si han tenido esa reverencia a Él, Dios salva a las personas en cuanto a su espíritu. Dios no dice, yo les advertí a través de Noé, pero ustedes no hicieron caso, así que ustedes deben ir al infierno. Dios Padre no dirá así. Si ve una mínima bondad en la conciencia de ellos, Dios ha hecho que ellos entraran al Hades superior. Y después de que el Señor murió y resucitó y fue al Hades superior, ellos recibieron la salvación al aceptar al Señor. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, muchos
aproximadamente 2 millones de personas pasaron por esa prueba en el desierto. Entre ellos, a excepción de Josué y Caleb, todos murieron en el desierto sin poder entrar a la tierra de Canaán. Entonces, ¿será que todos ellos de esos 2 millones de personas no fueron salvos? Los descendientes de ellos sí entraron a la tierra de Canaán. ¿Será que de entre esos 2 millones de personas solo Josué y Caleb fueron salvos y el resto fue al infierno? No, ellos son el pueblo de Dios y personas que presenciaron directamente la obra de Dios. Ellos vieron que descendieron las 10 plagas sobre Egipto por la obra de Dios, experimentaron que el mar rojo se dividió en dos y comieron del maná que caía del cielo todos los días. También vieron que el profeta Moisés se comunicaba claramente con Dios. Ellos, quienes conocían así de Dios y creían en Él, ¿habrán ido todos al infierno por no haber podido entrar a la tierra de Canaán? Entre ellos había muchos que tenían fe con la que pueden ser salvos, y por ende debemos saber que ellos también fueron al Hades superior. Corea también tiene una historia de miles de años, mas solo han sido 138 años desde que entró el cristianismo al país. Entonces, ¿será que las personas que vivían en Corea antes de que entrara el Evangelio fueron todos al infierno? Si todos ellos fuesen enviados al infierno por no conocer de Jesucristo, ¿cómo podría decir que es Dios de amor y juez justo? Entonces, al compartir que debe creer en Jesús para ir al cielo, entonces entre las personas del mundo realmente hay algunos que preguntan, las personas del mundo dicen, entonces las personas que no conocieron de Jesucristo antes de que el cristianismo entrara al país, todos ellos fueron al infierno. Entonces muchos creyentes, al no conocer esto sobre el juicio de conciencia, no pueden responder a esta pregunta. Pero nosotros que conocemos esta palabra podemos responder con claridad a esta pregunta, ¿verdad? Y a nosotros evangelizar que no podemos ser salvos si no creemos en Jesucristo. Entonces muchas personas del mundo cuestionan de esa forma y muchos creyentes no pueden responderles correctamente. Y la Biblia también registra exactamente sobre esto, por lo que podemos responder con exactitud. El Dios, quien es amor mismo, ha dejado preparado el camino de salvación para las personas de buen corazón. Por ejemplo, el general Sun Shin Lee de la época de Joseon de nuestro país, Corea, fue fiel entregando su vida para la nación, rey y el pueblo. Y él llevó una vida sacrificial que no busca su propio beneficio, siendo filial con sus padres. Pese a que no conoció de Dios ni el Señor, tuvo reverencia al Creador mediante su buen corazón. Dios ha dejado abierto el camino para que personas así puedan ser salvas. Y es el juicio de conciencia. Es el método de Dios para salvar tanto a las personas de la época del Antiguo Testamento que no pudieron conocer de Jesucristo, como las personas que no alcanzaron a escuchar del Evangelio incluso después de que vino Jesucristo a esta tierra. Siendo así, vamos a examinar en detalle cuán justo es Dios sobre el juicio de conciencia. Dios dio la ley a través de Moisés en la época del Antiguo Testamento y determinaba si la persona era salva o no según sus acciones. Sin embargo, para los gentiles que no eran el pueblo de Israel, no había ley. Además, en el tiempo del Nuevo Testamento hubo personas que no pudieron escuchar del Evangelio y el Dios justo dio el criterio de juicio aparte de la ley y el Evangelio. Esa es la conciencia de cada persona. Las personas de buen corazón, aunque no hayan podido conocer de la ley o que no hayan podido escuchar del Evangelio, se esfuerzan por vivir en bondad siguiendo la conciencia de cada uno. Así como cita Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas con un buen corazón creen en la existencia de Dios con tan solo ver la naturaleza que ha sido creada con orden.
Y tal como ha sido registrado en Eclesiastés 3:11, Dios puso en el ser humano eternidad, es decir, un corazón que anhela lo eterno. Por eso una persona que tiene bondad en su corazón busca al menos de forma ambigua a Dios, cree en el mundo eterno de la vida después de esta. Y pese a que no hayan podido escuchar del Evangelio, tienen temor del cielo y se esfuerzan por vivir de manera bondadosa y justa. Ellos tienen temor de que si hacen algo malo, eso les puede devolver. Y también que si hacen algo bueno, eso ciertamente también será devuelta. Entonces, ambiguamente al menos creen en Dios. Si estas personas hubiesen conocido de la ley, la habrían guardado bien, y si hubieran escuchado el Evangelio de esta verdad, de la palabra, habrían aceptado al Señor. Por lo que Dios salva juzgando teniendo como criterio la conciencia de ellos. Por tanto, Romanos 2 del 14 al 15 menciona: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto quiere decir que cuando un gentil o extranjero que no tiene ley, ustedes pueden comprender esto, ¿verdad? Porque escuchan el Evangelio de Santidad. ¿No es así? El poder escuchar y entender este Evangelio de Santidad, qué gran bendición. Por ejemplo, cuando las personas del mundo conversan con ustedes, los que están de pronto juzgando o malinterpretando, ustedes pueden responder con esa actitud, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando un gentil o extranjero que no tiene ley hace por naturaleza, es decir, por la conciencia que hay en su corazón lo que es de la ley, esa conciencia dará testimonio. Si ha vivido correctamente según la conciencia de cada uno, aunque no haya conocido al Señor, porque de pronto no era el tiempo en el que el Señor ha venido a esta tierra, Dios le abrirá ese camino de salvación. Por ejemplo, en Corea también hay cuentos de niños que se ha transmitido desde hace muchísimos años sobre un espíritu de la montaña, y creo que es algo que no fue algo casual, sino que las personas incluso de esa época reconocían que había un ser supremo, Dios, quien ayuda a las personas buenas y que inspecciona todas las cosas. No solamente en la época del Antiguo Testamento o antes de que el Señor viniera, incluso en estos momentos, cada persona tiene esa voz de conciencia. Por ejemplo, si uno quiere robar algo ajeno, a través del pensamiento de la conciencia determinará que eso es pecado. No obstante, hay casos en los que roban discretamente, aun conociendo que es pecado, porque tienen la conciencia insensible. De esta manera, al ser la ley de conciencia un criterio de las acciones, una persona de buen corazón, aun medio de una situación difícil, prestaba atención a la voz de la conciencia y no cometía maldad. Pero las personas malvadas vivían practicando maldad siguiendo su propio beneficio. Ya sea una persona incrédula o creyente, tenemos la conciencia y llega
a ver esa voz de la conciencia. Y más que nada nosotros quienes creemos en Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da esa voz. Pero si nosotros ignoramos esa voz, aunque al principio sí sentíamos dolor y también miedo en nuestros corazones al escuchar esa voz del Espíritu Santo que nos advierte sobre el pecado, pero si ignora esa voz y continúa pecando, esa voz se volverá tenue y ya después no podrá escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien está enojado, por ejemplo, una persona del mundo, una persona que está enojada, si le dice, no te enojes, al contrario, se enoja muchísimo más diciendo, pero es que, y empieza a dar muchas excusas, ¿verdad? Y nosotros ciertamente sabíamos que era pecado, pero dentro de la prueba podemos nosotros darnos cuenta, ese juicio y condenación que tuve en mi mente, y al no poder arrepentirnos totalmente, hemos escuchado muchos testimonios que al orar continuamente, esa gracia descendió en la reunión de sanidad y han podido arrepentirse con un corazón quebrantado, y al arrepentirse, esa dolencia y enfermedad ha desaparecido. Nosotros sin la necesidad de llamarlo conciencia o hablar de conciencia, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos da esa sensación, esa voz, esa dirección, pero muchas veces ignoramos esa voz y después nos autojustificamos diciendo, no tenía otra opción que ignorar esa voz, yo tuve esta razón. Y al no llegar a alguna prueba o alguna disciplina en el instante, ignoramos esa voz del Espíritu Santo, y si continuamos pecando, ya no podremos escuchar la voz del Espíritu Santo y así terminará impregnado de la maldad y pecado. Y eso pasa con la conciencia. Si continúa cometiendo maldad una persona, esa persona que ignora cada vez esa voz de su conciencia, también su conciencia se volverá insensible y así no podrá recibir el juicio de conciencia. Por tanto, Dios hizo que para los gentiles, es decir, no judíos, la conciencia fuera la ley y determinaba la salvación dependiendo de sus obras. Sin embargo, después de que Jesucristo vino a esta tierra, si aún escuchando el Evangelio tiene la conciencia endurecida, por lo que no abre la puerta del corazón y no cree, no podrá decir, yo no creí porque no supe. Y muchas personas del mundo suelen decir, yo para qué voy a la iglesia si igual yo vivo correctamente en el mundo. Por más que ellos afirmen que viven correctamente, que viven con bondad, eso no es conforme a la palabra de Dios. Ellos no podrán decir, aunque no haya creído en Jesús, déjame ir al cielo porque he vivido correctamente, sin hacer maldad. Claro, hoy en día también una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, por ejemplo, si vivía en un lugar muy apartado de la sociedad y no ha escuchado el Evangelio, también recibirá el juicio de conciencia. En el Antiguo Testamento existe una palabra también que respalda el juicio de conciencia. Isaías 45:22 cita, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta es una palabra con la que Dios proclamó camino de salvación para todos los pueblos de la tierra, y no solamente a Israel, pueblo escogido de Dios. Quiere decir que incluso las personas que no han podido escuchar sobre la ley del Antiguo Testamento o Jesucristo pueden conocer la existencia de Dios, quien es el Creador y único Dios, por ende, que crea
que crea en Dios y reciba la salvación. Y a estas personas se les aplicaba el juicio de conciencia y Dios permitió que ellos pudieran ser salvos en el nombre de Jesucristo al escuchar del Evangelio en el Hades superior, al menos después de morir. Y las almas que son aplicados al juicio de conciencia después de que el Señor resucitó, los profetas van al Seol o Hades superior para compartirle al Señor. Y todas las almas que habían sido salvas estaban en el Hades superior como lugar de espera. Y después de la resurrección del Señor, esas almas que estaban en el Hades superior fueron llevados al lugar de espera en el paraíso. Y por ejemplo, incluso después de la resurrección del Señor, hubo personas que recibirían ese juicio de conciencia. Entonces, cuando el Señor resucitó y fue a la Hades superior, compartió el Evangelio Él mismo a las almas que estaban en ese momento. Pero después de que el Señor resucitó y las almas fueron llevados al paraíso, después de ese momento ya los profetas son los que van y predican del Señor. Y los que son salvos después de la resurrección del Señor, cuando su espíritu abandona el cuerpo, primero va al Hades superior, pasa por un tiempo de adaptación al mundo espiritual durante 3 días y va a la periferia del paraíso. Ellos permanecen en el lugar de espera que hay allí y luego del gran juicio del trono blanco que habrá en el futuro, entrará cada uno a su morada. Cuando el cultivo humano termine, el Señor venga al aire y después de que pase el reino y milenio, Dios dará morada y recompensa conforme a lo que ha hecho cada uno por el gran juicio del trono blanco. No obstante, entre las almas que han sido salvas, hay casos excepcionales que entraron a la Nueva Jerusalén de una vez y no están en el lugar de espera que en el paraíso. Las personas que se santificaron completamente y se asemejaron al corazón de Dios, tales como Elías, Enoc, Abraham, Moisés, David, Samuel y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, están ya en el castillo de la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Claro, todavía al no haberse realizado el gran juicio del trono blanco, no han entrado a su morada personal, a su morada celestial que les será dada como recompensa, sino que ahora permanecen en un espacio preparado por separado, pero en la Nueva Jerusalén. Las personas que tienen esa condición digna de entrar a la Nueva Jerusalén están en un lugar separado, cumpliendo la voluntad de Dios en la Nueva Jerusalén. Estos antepasados de la fe, según el deber de cada uno, permanecen cerca del trono de Dios, incluso ahora para servirle, o también van a la periferia del paraíso para enseñar conocimiento del Espíritu a las almas salvas. Y si Dios permite, pueden visitar también esta tierra y no solamente el paraíso. Por ejemplo, si leemos Marcos 9:4, se menciona la escena en la que el profeta Elías y Moisés descendieron juntos cuando Jesús subía a un monte alto. Por cuestión de tiempo no les puedo explicar todo. Pero por ejemplo, en el caso del profeta Elías y Enoc, ellos fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Y acá podemos ver a Moisés y Judas también. El libro de Judas explica que en el caso de Moisés también fue especial porque peleó el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Podemos ver que Elías, Enoc y Moisés eran especiales entre estas personas, pero Abraham cumplió el rol de cuidar el Hades superior. Es por eso que el pobre Lázaro, cuando fue al Hades, estaba en los brazos de Abraham.
나고나서 주님 품에 안긴다라고 성경은 기록하고 계신데 그 전에는 위든부의 아브라함 품에 안겼다. 그러니까 아브라함이 Antes de la resurrección del Señor, las almas 바로 올라가시지 eran 않고 아 위든부에 관장하셨구나 이렇게 이해하시면 되겠죠. 그 외에 en, 예루살렘에 들어가신 분들은 위든부에 대기하셨다가 entraban al Hades 예루살렘의 superior 특별한 y 공간에 estaban con 계셨고, Abraham. 그 이후에 Pero 또 después de la 예루살렘에 resurrección del 있는 Señor, 사람들 또한 있겠고 cada 소망 uno 감당이 de esos 있기 때문에 antepasados de la 있는 fe están cumpliendo su 영광이잖아요. deber. 자, 그래서 특별한 분들로 새 예루살렘의 공간 안에 계신다는 것입니다. 천국 대기 장소에서의 삶도 이 땅의 삶과는 비교할 수 없을 정도로 아름답고 행복하지만 하나님 La vida en el lugar de 보좌에 espera en el cielo es 영광을 hermosa y feliz al punto que no se puede comparar con la vida de esta tierra, mas no se puede comparar a la gloria y esplendor del castillo de la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Por consiguiente, espero que todos los hermanos también avancen mucho más hacia el Espíritu y Espíritu completo, anhelando el castillo de la Nueva Jerusalén. Tal como menciona Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía de nosotros quienes creemos en Dios está en el cielo. Y esos hermanos anhelan y se esfuerzan por conocer y aprender más detalladamente sobre el reino de los cielos, el hogar al que irán pronto, y hacen fuerzas por morir cada día y transformarse yendo por el camino angosto con esa fe y esperanza. Pero Job no conocía que la vida en esta tierra es un camino de peregrinaje y que existe en el reino de los cielos nuestro hogar eterno. Él pensó que nuestra ciudadanía estaba en el Seol y no en el reino de los cielos, y que si una vez desciende al Seol, no puede subir de nuevo, por lo que no había en él esperanza alguna. Por eso confiesa en Job 7:11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y está autojustificando su queja. Se refiere a que se quejará tal como sacan las palabras de su boca, sin aguantar, porque considera que si termina la vida en esta tierra, eso es el fin de todo. Job está describiendo que es angustia de su espíritu. Qué doloroso estaría su corazón porque ha perdido todos sus hijos y bienes. Pese a que al principio no se quejó, cuando llegó su dolor al límite por la sarna maligna que cubrió todo su cuerpo, no pudo soportar más y salieron quejas, suspiros y maldiciones. Sin embargo, si Job hubiese conocido el reino de los cielos, jamás habría hablado así. Si tiene esperanza celestial, no arrojará palabras malvadas tal como salgan de su boca por tener dolor o aflicción en su corazón. Una persona que posee esperanza en el cielo obedecerá la palabra de Dios, soportará, perdonará y comprenderá, aunque haya dolor en su corazón. Y aún siendo hermanos que estén de pronto frente a la muerte, aunque tengan ese dolor físico, si tienen esa esperanza celestial, he escuchado de un obrero que aún estando en el hospital, aún así evangelizaba, aún estando hospitalizado, evangelizaba. Y decía a sus hijos que la mamá tenía la mejor fe. El momento donde su fe era mayor fue ese momento antes de su muerte. Ese tiempo antes de muerte también es diferente si tiene esperanza esperanza celestial o no. ¿Cuánto habrán sufrido los familiares viendo que esa persona, ese familiar suyo estaba con ese dolor físico durante meses? Y las personas del mundo se quejan contra su cónyuge, contra las personas de su alrededor. Y al ver que nuestros hermanos, incluso en esos momentos próximos a la muerte,
tienen esa bondad, podemos ver que tienen esa esperanza y fe en el reino de los cielos. Una persona que posee esperanza en el cielo obedecerá la palabra de Dios, soportará, perdonará y comprenderá aunque haya dolor en su corazón. Ustedes y yo, a diferencia de Job, sí conocemos sobre el mundo espiritual y también sobre la buena voluntad de Dios. Dios está viendo todas las cosas, todo lo que uno ha dicho, ha hecho hoy. Pueden llegar a ser como esas rocas en su camino, por lo que pueden venir esas pruebas y tribulaciones. No debemos motivos de acusación a Satanás. Al contrario, cumplamos ese aspecto que a Dios le agrada, para que incluso esas rocas se conviertan en prosperidad. Oremos meditando en la palabra. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos podido ver cómo confesaba Job de que su vida terminaría con esta vida en esta tierra, y decía que no iba a refrenar su boca en quejarse. Ayúdanos a comprendernos el peso de nuestras palabras. Ayúdanos a que podamos vivir mediante esa esperanza celestial. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal. Por video, coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor, por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que transitan el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC e Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permita que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición y la concepción, que reciba la bendición y la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse.
Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, huéspedes celestial y los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado experimento a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.